Buenas tardes, esta es entonces la conferencia, la primera parte del desarrollo de nuestro módulo. Haremos entonces una conceptualización generalizada sobre los derechos humanos, toda vez que los derechos políticos se encuadran precisamente dentro de esas categorías, o mejor, por decirlo de una mejor manera, de esas clasificaciones de los derechos humanos. Tenemos que partir de que el reconocimiento de los derechos humanos parte de la base de dos principios esenciales que son precisamente sus pilares de conformación en el ordenamiento jurídico. Nos referimos entonces a la dignidad humana como primer punto. La dignidad humana es un concepto que ha tratado de explicarse no solamente desde el derecho mismo, sino desde la filosofía del derecho e incluso también desde otras ciencias humanas como la sociología. De todas formas, acá simplemente haremos algunas revisiones o algunas alusiones muy claras relacionadas con el derecho. La encontramos consagrada en los instrumentos internacionales en todos ellos. Así, podemos decir que podemos encontrarla prevista tanto en la Carta de las Naciones Unidas del 45 como en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Esto dentro de lo universal. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es una de esas normas esenciales donde hay reconocimiento de los derechos políticos, también tiene consagrada la dignidad humana como un pilar o un valor fundamental para la estructuración de los derechos, de suerte que, por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas del 45 encontramos que se reconoce la dignidad humana de todas las personas por el hecho de serlo. Este es precisamente un factor de atribución para los derechos. De la mano de la dignidad humana tenemos otro elemento y otro principio, que es precisamente el de igualdad y no discriminación. El principio de igualdad y no discriminación forma un binomio casi que inescindible en el discurso de los derechos humanos junto con la dignidad. Y básicamente, ¿por qué? Básicamente porque permite que se atribuyan los derechos a toda persona. Debemos tener claro que cuando los derechos son excluyentes, son exclusivos y no se atribuyen a toda persona, podríamos estar hablando de otro tipo de figura jurídica, como podría ser los privilegios. De suerte que la mayor parte de los derechos están enunciados gramaticalmente dentro de las normas jurídicas con pronombres indeterminativos. ¿A qué me refiero? Toda persona, nadie podrá. En el caso de los derechos políticos, de todas maneras tenemos que hacer una precisión conceptual que es muy importante, y es que estos derechos no están asignados a cualquier persona, sino que adicionalmente hay un criterio cualificante que permite que el ejercicio de estos derechos se den dentro del contexto de un Estado o de una comunidad política. Me refiero al concepto de nacionalidad, pero sobre todo al concepto de ciudadanía. En el caso de los derechos políticos, estamos muy familiarizados precisamente con esta noción, y la mayor parte de las constituciones de los estados democráticos, en ese caso, estamos conteniendo también el caso de la Constitución colombiana, describe que todo ciudadano del Estado podrá gozar de una serie de derechos políticos. Esta norma ha sido reproducida también en el derecho internacional, no solamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. De suerte que los derechos políticos en el contexto de protección de derechos, tanto regional como universal, siempre estará circunscrito a los criterios que discrecionalmente determine el Estado para el disfrute de este tipo de derechos. De suerte que habrá estados que puedan conceder ciertos derechos políticos a personas que no son nacionales suyos o que resulten siendo ciudadanos por adopción, pero esto siempre se someterá a las reglas que determine la Constitución y una reglamentación interna del Estado que permita que, por ejemplo, personas extranjeras que hayan residido un tiempo mínimo dentro del territorio podrán gozar de ciertos derechos, como por ejemplo el sufragio activo en el caso de elecciones municipales o regionales. De todas maneras, no podremos detenernos a hacer una revisión de una serie de constituciones a nivel regional o a nivel universal, sino que tendremos que focalizar todo el análisis en función de los instrumentos internacionales que reconocen el ejercicio de los derechos.
Es así como tenemos aquí entonces el binomio que desarrolla esa atribución de derechos, de un lado la dignidad humana y la igualdad y no discriminación. La precisión concreta que hacemos a la igualdad y no discriminación es que existirá en función de la calidad de ciudadano que tenga el individuo. Esto es, que pueda probar un vínculo jurídico-político con el territorio en el cual pretenda o esté ejerciendo los derechos políticos. Además de ello, como otra noción general que vale la pena que tengamos en cuenta, además de el principio de dignidad humana y de igualdad y no discriminación como criterios para la atribución de los derechos, tenemos también las características de los derechos humanos. ¿Y por qué es relevante referirnos a ellas? Básicamente porque los derechos políticos también comparten estas características que hacen parte de la estructura de cualquier derecho que esté reconocido dentro del contexto internacional, ya sea el escenario universal o el escenario regional. En ese sentido nos referiremos entonces a la primera de las características, que es la universalidad. La universalidad no es otra cosa que una aplicación directa de ese principio de igualdad y no discriminación que acabamos de señalar, y básicamente lo que se predica de ella es que toda persona tendrá derecho a gozar de los derechos que se encuentran reconocidos en los instrumentos jurídicos, incluidos los derechos políticos. Aquí, naturalmente, tendremos que hacer la misma precisión que acabamos de hacer bajo el desarrollo conceptual del principio de igualdad y no discriminación, y será que solamente los ciudadanos podrán gozar de manera universal de los derechos que se encuentren consagrados al interior de su Estado. Es así como en el derecho internacional ha surgido una diferencia conceptual bastante clara entre lo que podemos considerar una discriminación y lo que podría considerarse como una distinción. La primera de ellas es prohibida por las normas internacionales, como por ejemplo la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Allí se enlistan una serie de motivos prohibidos por los cuales no se puede discriminar. De todas formas, no es motivo de nuestro módulo analizar todo el escenario de los derechos en su integridad, sino que simplemente nos focalizaremos en los derechos políticos. En ese sentido, podremos decir que una discriminación será un menoscabo, un privilegio que busque anular los derechos de un sector de la población. Estoy parafraseando simplemente una norma que trae la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿Por qué es importante una norma de esta naturaleza dentro del análisis de los derechos políticos? Porque nos desmarca los contornos de lo que se entiende por una discriminación. La discriminación ha tenido que ser interpretada por los órganos de los tratados, de suerte que, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los otros comités que realizan control a las obligaciones adquiridas por los estados en virtud del marco normativo, han determinado que la discriminación tiene unos elementos muy puntuales. Entre ellos es que ese menoscabo o ese privilegio que se genera a los derechos tendrá que ser por motivos que no son objetivos, no son razonables y no son compatibles con una sociedad democrática. Eso se entiende como la configuración de una discriminación. De suerte que la distinción, valga la redundancia, marca una divergencia o una diferencia. De allí que la distinción sea una diferencia de trato legítima por el derecho internacional, pues obedece a motivos objetivos, razonables y compatibles en una sociedad democrática. Los derechos políticos se encuentran exclusivamente reconocidos a los ciudadanos de los estados bajo el presupuesto de análisis de la distinción. Ese es el motivo por el cual impedir que los extranjeros desarrollen a plenitud los derechos políticos no es constitutivo de discriminación en el derecho internacional, pues se ampara bajo la figura de la distinción legítima y aprobada dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos. Las interpretaciones que han dado los comités a los que me refiero básicamente son la observación general número 15 de
el Comité de Derechos Humanos, que interpreta algunos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como también la observación general número 18 relativa a no discriminación, también interpretando las normas de los derechos políticos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues allí precisamente encuentra que es legítimo que los estados realicen distinciones entre nacionales y extranjeros a la hora de disfrutar de este tipo de derechos políticos. Dicho esto, se aclaran unas nociones generales relacionadas precisamente con la característica de la universalidad. Porque en principio, si estuviéramos frente a un derecho civil, diríamos toda persona disfruta de ese derecho reconocido en el instrumento. Es el caso, por ejemplo, del derecho a la vida o de la integridad personal, que se representa en la prohibición de tortura o de malos tratos. Esto es, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. De suerte que la característica de la universalidad no se aplica con tal expansión a los derechos políticos como sí ocurre con los derechos civiles. En ese sentido, podríamos encontrar entonces una limitación concreta que está precisamente reconocida en las normas jurídicas al ejercicio de los derechos políticos de la manera más amplia, porque allí tenemos o necesitamos un sujeto cualificado que tendrá que ser el ciudadano. Y la condición de ciudadano solamente la otorgarán las constituciones internas de los estados y lo harán de manera diversa en función del sistema político y del sistema de gobierno que prefiera un estado determinado. La segunda característica de los derechos humanos es la característica de la interdependencia, que básicamente consiste en un mensaje que envía la comunidad internacional a través de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, donde se busca promover la igual protección de todos los derechos consagrados en los instrumentos internacionales en el marco interno de los estados. ¿Esto a qué se refiere? Tradicionalmente e históricamente se han dado teorías de explicación del surgimiento y evolución de los derechos humanos a partir de unas generaciones muy bien marcadas. Se conocen los derechos como primera generación, segunda generación, tercera, cuarta y quinta, que son precisamente motivos de estudio de la filosofía del derecho. De todas formas, las más populares son la primera, segunda y tercera generación, que se refieren ¿a qué? A momentos históricos que sirven de herramienta pedagógica para la enseñanza de los derechos, pero que no quiere de ninguna manera generar un esquema piramidal de protección de los derechos. Bajo un esquema de teoría de las generaciones, diríamos que los derechos civiles y políticos, que son los que nos interesan, se encuentran en el primero de los estadios, civiles y políticos. Que en el segundo de los estadios estarían los derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, el vestuario. Y en el tercer estadio estarían los derechos colectivos o derechos de tercera generación, como el derecho a la paz, como el derecho al desarrollo, como el derecho a la libre determinación de los pueblos, si nos enfocamos exclusivamente en el marco internacional. Este no es el mensaje que quiere dar las Naciones Unidas. La comunidad internacional quiere invalidar la teoría de las generaciones, pues considera que la interdependencia y su tercera característica, que también es la interrelación, envían un mensaje de unidad, de modo que podríamos graficar, si lo quisiéramos hacer, los derechos como una circunferencia, y tendríamos aquí los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos. Y el mensaje práctico para los estados en función de esa circunferencia, que simplemente nos sirve de ejemplo, es un mensaje claro de que todos los derechos se deben garantizar en el mismo grado y con la misma importancia al interior de las constituciones, pero también a través del desarrollo legislativo. De suerte que el derecho a la vivienda tendrá que tener la misma importancia que el derecho a la vida, que la integridad personal, que la libertad de expresión, pero también que los derechos políticos que se desarrollen al interior de los estados. Esa es la segunda característica. De todas maneras, como lo que nos interesa son los derechos políticos, veremos que en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, estos derechos políticos tienen algunos mecanismos de protección, que se conocen en algunas de las democracias constitucionales como recurso de amparo o, en el caso colombiano, de manera muy concreta, como la acción de tutela. Cuando se conculcan los derechos políticos, el ciudadano tendrá la posibilidad y la capacidad de
exigir su defensa a través de la interposición de una acción de tutela para que no se le prive del ejercicio de esos derechos que en el caso colombiano están consagrados en el artículo 40 de la Constitución. Tenemos entonces esa tercera característica que casi que se deriva también de la segunda, que es la interrelación. Y esto quiere decir que la afectación, por ejemplo, a un derecho colectivo puede comprometer fácilmente la violación a un derecho económico, social y cultural, y también podría estar comprometiendo la vulneración, por ejemplo, a un derecho civil. Finalmente, la última de las características, donde no existe un consenso absoluto de parte de la doctrina, es el del desarrollo progresivo. ¿Y en qué consiste el concepto de desarrollo progresivo para el ejercicio de los derechos? Básicamente consiste en tener conciencia de que los derechos tienen un ejercicio dinámico de creación y de arraigo al interior de las sociedades. ¿A qué nos referimos? A que los derechos no son estáticos, a que los derechos no se petrifican ni se fosilizan dentro de las sociedades ni dentro de los ordenamientos jurídicos, sino que se debe reconocer que estos son susceptibles de evolución. Un ejemplo clarísimo que podemos tener en cuenta es revisar, por ejemplo, las constituciones colombianas de años anteriores, si se quiere, las constituciones provinciales después de la independencia, y ver el catálogo de derechos y confrontarlo con lo que tenemos hoy en día con el catálogo de derechos de la Constitución del 91. O si se quiere, por no ir muy lejos, comparar el catálogo de derechos de la Constitución de 1886 con el catálogo de derechos reconocido en la Constitución de 1991. Son distintos y son más amplios los reconocimientos de constituciones posteriores y estamos dentro del marco de una democracia que reconoce el desarrollo progresivo de los derechos. El papel del derecho internacional de los derechos humanos en el desarrollo progresivo es bastante importante porque precisamente busca entroncar esta noción en el ideal máximo de dignidad humana, que es el pilar fundamental para la atribución y el reconocimiento de las garantías. De suerte que en la comunidad internacional, siendo conscientes de un ejercicio dinámico de los derechos, podrán surgir derechos más adelante que no tenían consagrado un reconocimiento en un instrumento de determinada época. Un ejemplo clarísimo que nos puede ilustrar esto es, por ejemplo, los derechos que han ido adquiriendo a través de mucha lucha popular y mucha activismo social la población LGBTI. Estos derechos hace 50, hace 60, 70 años pues no se planteaban ni siquiera en el discurso de los derechos humanos, y hoy en día las exigencias sociales y la propia realidad antropológica nos ha marcado un derrotero distinto en el reconocimiento de derechos. Allí encontraríamos entonces esas 4 características que reconoce la Declaración y Plan de Acción de Viena de 1993 y son características compartidas por todos los derechos humanos. Esto incluye naturalmente a los derechos políticos, que son el objeto de nuestro estudio. Concretando un poco más, quisiera referirme a las normas internacionales que precisamente reconocen esos derechos políticos y que son de gran importancia ya para el ejercicio práctico y el reconocimiento que tendrán que hacer los estados al interior de los mismos. Lo encontramos reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 21 expresa lo siguiente: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Tercero, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrá de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Si hacemos una lectura bastante detallada de las normas que están reconocidas en el artículo 21, muchos de ustedes pueden estar pensando que no tiene coherencia con el argumento que acabo de desarrollar hace un momento, y este se refiere a la atribución a toda persona o a todo ciudadano.
Pues allí tengo que hacer una aclaración que cuando se redacta la Declaración Universal en 1948, se busca un ideal de universalidad que queda plasmado en el texto de las normas. Y incluso derechos que son tan restrictivos como los derechos políticos quedan enunciados con el pronombre indeterminativo de toda persona. Sin embargo, en el año 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tiene fuerza vinculante para los estados, toda vez que no tiene una forma de tratado internacional propiamente dicho, admitida por el derecho internacional público, sino que hace parte de esos otros instrumentos que no tienen fuerza vinculante para los estados. Esto hizo que más adelante, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966, la norma ya haya quedado con un sesgo restrictivo inclinado a la ciudadanía. Es así como el artículo 25 del Pacto Internacional dispone lo siguiente: todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, nos podemos referir enseguida a ellas, y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Se refiere a todo ciudadano, pero la norma nos remite automáticamente al artículo 2, también del pacto, donde precisamente se proclama el derecho a la igualdad y se habla de los motivos por los cuales no se pueden generar discriminaciones prohibidas por el derecho internacional. El artículo 2 dice lo siguiente: cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional. Encontramos entonces allí un motivo prohibido que es el origen nacional. La conclusión automática que nos puede surgir de esto es: los extranjeros también pueden ejercer derechos políticos. Y una respuesta intuitiva y automática podríamos: sí, siempre y cuando el estado de acogida donde se encuentra el extranjero lo permita. Esta norma es la que precisamente faculta a los estados para poder determinar de manera discrecional si permite que los extranjeros, una vez hayan permanecido determinado tiempo en su territorio, puedan participar en elecciones locales o municipales. De todas maneras, la observación general número 15, a la cual me referí hace un momento, que está relativa al estudio de los derechos de los extranjeros con arreglo al pacto, o más bien su nombre oficial es Situación de los extranjeros con respecto al pacto, determina que los derechos políticos se reservan a los ciudadanos tal y como lo señala el artículo 25 del propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, el artículo 2, que habla de motivos prohibidos por discriminar e encuentran allí el motivo del origen nacional, deberá ser interpretado a la luz de la norma del artículo 25. Esto quiere decir que los derechos políticos podrán ser, o se podrá establecer a partir de ellos, una reserva legal dentro del Estado para que sean disfrutados simplemente por sus ciudadanos. Si queremos ir a las normas ya del sistema interamericano, del sistema regional de protección que nos compete, podemos referirnos entonces al artículo 22 en romano, porque en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre los artículos están enunciados con numeración romana, y allí encontramos el derecho al sufragio y a la participación en el gobierno. Dice lo siguiente: toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. Allí encontramos el mismo sesgo de generalidad que tenía la Declaración Universal del 48. Me refiero a la de Naciones Unidas. Esta, producida en el seno de la OEA, también es del año 48. Sin embargo, esta se produce unos meses antes, es de mayo, en tanto que la Declaración Universal
de las Naciones Unidas es de diciembre, y reconoce que toda persona legalmente capacitada, las interpretaciones que la doctrina ha dado de cara a toda persona legalmente capacitada se orientan hacia argumentar que serán los ciudadanos aquellos que podrán ejercitar los derechos políticos. Para darle una mayor amplitud a esta interpretación es necesario que vayamos a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces allí encontramos el artículo número 23, que dice derechos políticos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. C. De tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Segundo, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente o en proceso penal. Ese numeral segundo de la norma del artículo 23 goza de mucha importancia en el análisis que vamos a hacer en este módulo de derechos políticos y lo voy a explicar más adelante. Sin embargo, solamente quiero anticipar que ese numeral segundo lo que permite a los estados es establecer limitaciones concretas a través de una reglamentación que tendrá que ser dada por el Congreso de la República o por la ley en sentido formal para el ejercicio de los derechos políticos. Esto quiere decir, no hay derechos absolutos. Los derechos políticos pueden ser limitados por los estados, pero podrá limitarlo bajo unos condicionamientos muy concretos que le da el propio tratado. Y esos son que tendrá que hacerlo por ley y tendrá que hacerlo solamente por los motivos que taxativamente se encuentran reconocidos en el artículo 23, numeral segundo. Quiero referirme a otro instrumento que precisamente opera dentro del sistema interamericano. Y ese instrumento es precisamente la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana busca que se refuercen los valores de la democracia, busca que se refuercen los derechos políticos. En ese sentido, sugiere a los estados que hacen parte de la Organización de Estados Americanos que todas las normas interpretativas que se deriven del artículo o de la aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos se hagan a la luz de los principios irradiadores que se han dado precisamente en esa Carta Democrática Interamericana. Quiero referirme adicionalmente a la importancia que la democracia tiene en los estados de nuestra región, en los estados de la Organización de Estados Americanos. Y básicamente allí vale la pena tener en cuenta un informe que saca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido como PNUD, relativo a la democracia en América Latina en el año 2008. Dice una de sus apreciaciones o de sus sugerencias a los estados lo siguiente, que goza de mucha relevancia en el contexto de nuestro análisis. La democracia no se reduce al acto electoral, sino que requiere de eficacia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, así como de una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política y reconozca y abogue por los derechos de todos, ya que la democracia excede a un método para elegir a quienes gobiernan, es también una manera de construir, garantizar, expandir la libertad, la justicia, el progreso, organizando las tensiones y los conflictos que se generen con las luchas del poder. Es bastante diciente esta apreciación del informe del PNUD del año 2008, pues nos manda un mensaje de cuál es el alcance de la democracia dentro del contexto latinoamericano. Este mensaje no es gratuito, este mensaje básicamente va teledirigido
a invalidar aquellas posturas que desde las dictaduras o desde los regímenes totalitarios tratan de anular las voces de la oposición política al interior de los estados. Quiero referirme adicionalmente y enseguida, además de a esas normas, a otros derechos que son esenciales y que se relacionan de manera directa con el ejercicio de los derechos políticos. Allí encontramos, por ejemplo, derechos como el de la libertad individual, como el de la seguridad personal, libertad de expresión, derecho de asociación, de reunión, garantías judiciales, libertad de investigación y derechos a la justicia. Todo este núcleo de derechos básicamente lo que nos demuestra es que se ratifica ese postulado propuesto por las Naciones Unidas y que acabamos de ver en el desarrollo de las características de los derechos humanos, de que todos los derechos son interdependientes. Acá que tenemos un grupo bastante grueso de derechos civiles que se relacionan de manera directa con el ejercicio de los derechos políticos. Yo no voy a poder desarrollar de manera plena el ejercicio de mis derechos políticos si tengo graves restricciones impuestas por el Estado a libertades civiles, como por ejemplo la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de expresión y el derecho de asociación. Eso nutre y hace parte del núcleo esencial del ejercicio de los derechos políticos, como por ejemplo participar activamente de un partido político, poder expresar de manera pública y sin ser molestado mis posiciones políticas, además sin temor de ser sancionado. Este análisis quizá nos lleva a unas reflexiones relacionadas con la limitación que pueden proceder a los derechos políticos. Y me quiero devolver un poco sobre el presupuesto que acabamos de señalar, y es el relativo a la norma consagrada en el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Retomemos esta reflexión. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, o sea, todo el reconocimiento del gran núcleo de los derechos políticos, exclusivamente por razones de edad. Lo tenemos clarísimo, en la mayor parte de las constituciones democráticas hay una mayoría de edad que se tiene que exhibir o se tiene que demostrar en el momento de ejercer, por ejemplo, el derecho al sufragio. Si yo quiero votar por un candidato, requiero tener la mayoría de edad de los 18 años, hay otros países que lo tienen en los 21 años, pero existe precisamente esa limitación en función de la edad, porque se supone que se tiene una plena capacidad jurídica para poder manifestar de manera libre, informada y psicológicamente preparada una decisión tan importante como poder elegir mis representantes. De otro lado, podemos también tener como ejemplo que para acceder a ciertos cargos públicos, muchos de los estados democráticos que hacen parte de la Organización de Estados Americanos exigen un requisito de edad, 20 años, 21 años, 25 años, 30 años, para poder garantizar que esa persona tiene también un juicio suficientemente informado para poder ser representante de toda esa soberanía popular. La otra de las limitaciones que podrán proceder a los derechos políticos es la siguiente y está consagrada también en ese artículo 23.2, nacionalidad. Allí encontramos precisamente cómo estos derechos políticos sí son restringidos, sí son excluyentes y no los extranjeros podrán disfrutarlos. Residencia, porque como explicábamos hace un momento, los países de manera discrecional, haciendo uso de sus potestades soberanas, podrán determinar en qué casos los extranjeros que tienen una mínima residencia de tiempo en el estado de acogida podrán acceder al ejercicio de ciertos, no todos, los derechos políticos. Idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, siempre y cuando esta condena sea dictada por un juez competente dentro de un proceso penal. Y aquí quiero llegar al punto clave del análisis que ustedes tendrán que realizar en sus casas luego de vista esta conferencia. ¿A qué me refiero? Sabemos que en la región existen algunos regímenes totalitarios que precisamente tratan de limitar los derechos políticos de la oposición. Me quiero referir, en el caso muy concreto,
al hermano Estado venezolano, donde la oposición no tiene posibilidad de expresar de manera libre y legítima una de las libertades básicas y esenciales de toda democracia, que es la libertad de expresión, la libertad de opinión y la oposición política. Acabamos de ver y de leer que en el informe del PNUD precisamente se exhorta a los estados latinoamericanos de respetar la oposición porque ese es un complemento vivo de la democracia. En ese sentido, ustedes, como bien lo conocen, el caso de Leopoldo López es un caso muy sensible donde el régimen actual de gobierno limita de manera excesiva, de manera arbitraria y sin seguir los estándares de derecho internacional de los derechos humanos demarcados en la región por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos políticos de la oposición. De otro lado, tenemos un caso local que también vale la pena que reflexionemos, y es el caso del antiguo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien, por una condena de la Procuraduría General de la Nación, esto es una condena disciplinaria, no una condena penal, resulta siendo inhabilitado y se le limitan sus derechos políticos. Sus derechos políticos estaban en una dimensión muy amplia, estaba ejerciendo un cargo público de representación popular, y por una sanción disciplinaria dictada por la Procuraduría General de la Nación, se le inhabilita, pero adicionalmente se le busca destituir del cargo. Como todos ustedes saben, además de los mecanismos internos de protección, como en el caso colombiano es la tutela, pero que no procede en casos de procesos disciplinarios dictados por la Procuraduría, existen otros mecanismos jurídicos como lo es la nulidad y el restablecimiento del derecho. Acción o medio de control desde la nueva normatividad contencioso administrativa que está vigente hoy en día en nuestro Estado, que busca que se restablezcan los derechos y que se dicte la nulidad de un acto administrativo, como lo es la sanción impuesta por el procurador al alcalde. De suerte que estamos frente a un escenario conflictivo desde el materia de derechos humanos, pero también desde el marco de la interpretación del derecho interno. Tenemos unos mecanismos de protección consagrados en la norma colombiana, si se quiere Constitución, pero adicionalmente también en normas específicas como el Código Contencioso Administrativo. Pero del otro lado, somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, somos parte de la Organización de Estados Americanos, hemos aceptado la competencia de la Corte Interamericana y también de la Comisión Interamericana. Esto permite que todas aquellas actuaciones que puedan tener una presunta violación a los derechos consagrados en la Convención Americana y en la Declaración Americana puedan ser examinados, revisados o vigilados por esos órganos de control, uno cuasi jurisdiccional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otro jurisdiccional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por todos es conocido, porque debido a los medios de comunicación se conoció que el antiguo alcalde Gustavo Petro precisamente interpone y busca la protección de sus derechos políticos a través del que se dictara una orden de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana. La contextualización general de estos casos simplemente busca invitarlos a que revisen la conferencia, revisen las normas a las cuales hemos hecho alusión y revisen unos documentos que serán subidos al aula Moodle para que luego podamos hacer un ejercicio de análisis profundo respecto de estos casos. Estos materiales serán subidos, ustedes tendrán la posibilidad de leerlos con mayor detenimiento y si tienen alguna duda, alguna pregunta, se abrirá ese foro de consultas donde podrán comunicarse conmigo de una manera dinámica e interactiva para poder resolver las dudas que les hayan surgido tanto de la conferencia como de la lectura de los documentos. Muchas gracias.